Bueno, entonces hace un momento lo que hicimos fue mostrar cómo una manera de entender estas transiciones de fase es mostrar los mínimos de cada una de estas fases como la función de la temperatura, y veíamos que iba a haber estas transiciones de fase, ¿no? Que correspondían a estos mínimos de acá cuando cambiábamos, y que la transición de fases comienza cuando tenemos una igualdad de estos dos potenciales. Y eso lo habíamos hecho graficando a G como función de la temperatura. Pero pudimos haberlo hecho también graficando a G como función de la presión. De modo que si cada uno de los puntos de la intersección en el que la energía, por ejemplo, del sólido y del líquido coincidían, podemos seguir esos puntos de coexistencia también como función de la presión. Entonces, cuando vemos la proyección de esta curva en este plano y seguimos cada uno de esos puntos de intersección, de coexistencia de fase, terminamos con un mapa de este estilo que nos da el mapa de las fases, ¿no? Podemos entenderlo de esa manera. Y cada una de estas curvas es la curva de coexistencia de fase. Entonces, lo que nos está diciendo es que si tenemos un sólido y queremos convertirlo en gas, podemos hacerlo, y ese proceso se llama sublimación, y hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una vez que estamos en este punto del plano, podemos a temperatura constante bajar la presión, o a presión constante aumentar la temperatura. Entonces, cualquiera de los dos procesos nos va a llevar a la sublimación, que es el cambio del sólido al líquido. Ahora, lo que vamos a encontrar sobre estas curvas de coexistencia de fase es que llega un momento en el que la curva se termina. Entonces, si seguimos este mismo mapa que teníamos genéricos para las transiciones, y nos encontramos en un punto de coexistencia de fase, y ahora vamos cambiando otras propiedades, de modo que seguimos sobre esta curva de coexistencia de fase, lo que vamos a ver es que va a haber un punto, que sería este punto D, que se llama el punto crítico, en el que la barrera de potencial que se forma entre cada una de las dos fases va disminuyendo su altura, hasta que en este punto se pierde por completo. Entonces, este es el punto crítico, es en el que esto ocurre, y esto lo que nos dice es que podemos pasar, por ejemplo, de una fase líquida a una fase gaseosa sin pasar por una transición de fase de primer orden, que sería pasar a través de esta curva, como hicimos en el caso de la sublimación. O sea, podríamos comenzar acá y darle toda la vuelta y terminar por acá. Esto lo que nos indica es que en realidad el designar a una fase líquida y una fase gaseosa es bastante cualitativo. ¿Sí? No hay nada realmente que la separe abruptamente, a menos que pasemos por estas transiciones. Pero si lo hacemos de esta manera, todo el tiempo la sustancia va a ser una combinación entre las propiedades que tiene bien definidas cuando está por acá y las propiedades que tiene bien definidas cuando está por acá. De modo que en realidad toda esta parte del diagrama de fases se le llama una fase fluida, por esa misma razón. Y eso nos lleva a la clasificación de las transiciones de fase. Una transición de fase que involucra un calor latente, que es este cambio abrupto de la entropía por pasar de un lado de la curva a otro, se llaman transiciones de primer orden, porque la primer derivada del potencial, que es la entropía, tiene una discontinuidad. Actualmente a las transiciones de fase, que serían seguir por este camino
y llegar hasta este punto crítico. A estas transiciones se les llaman transiciones de fase continuas y las vamos a ver con más detalle cuando veamos criticalidad, que es el siguiente tema. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al tema de calor latente. Si ustedes están calentando una olla de agua y lo están haciendo introduciendo calor a una tasa constante, entonces precisamente lo que nos dice la capacidad calorífica es la cantidad de calor que tenemos que meter al cuerpo para subir la temperatura 1 grado. ¿Sí? Entonces, bueno, olviden lo de la cubeta de agua. Lo que vamos a hacer es más bien pasar de la fase sólida a la fase líquida. Ustedes están como a menos 10 grados y lo que hacen es subir o están calentando esto, ¿no? Esto es una vela o algo así. Y están calentando y ustedes saben la cantidad de calor que están metiendo al sistema por segundo. Entonces, esta fase sólida del agua, ustedes necesitan meter 2.1 kilojoules de energía por kilogramo para subir la temperatura 1 grado. Entonces, si están metiendo calor a una tasa constante, y acá están graficando la temperatura del hielo como función del tiempo, entonces, y esto es en grados centígrados, entonces lo que van a ver es que la temperatura aumenta linealmente porque ustedes están metiendo una cantidad de calor linealmente con el tiempo, hasta que llega a la temperatura de transición líquida. Y en este punto, aunque ustedes siguen metiendo calor a una tasa constante, la temperatura se en 0 grados, ¿no? Que es de hecho la definición de 0 grados centígrados. Si están en una presión de una atmósfera, es aquella temperatura en la que el hielo se funde, ¿no? Y esto ocurre hasta que en este punto empiezan a tener coexistencia de fase. Aquí van a empezar a derretir el hielo. Y este periodo va a durar hasta que tienen en coexistencia hielo y agua líquida. En el momento en que tienen únicamente agua líquida, entonces la capacidad calorífica cambia, y en ese punto, aunque ustedes están metiendo la misma cantidad de calor, otra vez empieza a subir la temperatura. Perdón, esto, déjenme ver, sería...
Sí, es con una menor pendiente. Ok. Entonces, la cantidad de calor que ustedes tuvieron que meter al sistema para que se derritiera todo el hielo, que es una cierta cantidad de calor por kilogramo a la temperatura a la que se encuentran, se le denomina el calor latente. Entonces, por ejemplo, en el caso en el que la transición es líquido-sólido, este calor latente es la temperatura a la que se encuentra. Aquí no es que este valor sea cero, porque en realidad la temperatura, acá debemos haber puesto Kelvin. Y este es 273, ¿no? Grados por delta S. Y vamos a tener un calor latente que va a ser un valor distinto cuando la transición es de líquido a vapor. Y esta sería entonces delta S de líquido a sólido, y acá vamos a tener la temperatura también a la que se da la transición por delta S de líquido a vapor. Y de igual manera vamos a tener otro valor para el calor latente de sublimación, que es cuando vamos de sólido a gaseoso. Muy bien. Esto me recuerda, no hablamos de eso, pero vean que hay un punto en el que coexisten las tres fases, y este punto se le conoce como el punto triple. Y para cada sustancia hay un único valor de la presión y la temperatura en el que van a coexistir las tres fases. Es decir, en el caso del agua, hay un valor en el que vamos a tener simultáneamente vapor de agua, esto es de manera estable, vapor de agua, hielo y líquido. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a ver es que existe una relación entre el calor específico, el cambio de volumen y la derivada de esta curva de coexistencia. O sea, la derivada de P con respecto a T está relacionada a la temperatura, a el cambio en entropía, pero también al cambio del volumen. Y esto es lo que nos da una ecuación que se llama la ecuación de Clapeyron. Por cierto, tanto la sublimación como la existencia del punto triple, ejemplos experimentales de cómo se ve esto en el laboratorio, pueden encontrarlo en algunos de los videos de YouTube que les mandé para que revisaran.
Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos acá una curva de coexistencia de fase, de presión y temperatura, que está en esta dirección. De este lado tenemos una fase 1 y de este lado tenemos una fase 2. Entonces, pues por definición de coexistencia de fase, en este punto, el potencial de Gibbs de la fase 2, que es función de T y P a n constante, pues es exactamente igual a la función de Gibbs, la energía de Gibbs, como función de T y P en estos puntos, ¿no? En donde recuerden que todo a lo largo de esta curva lo que tenemos pues son funciones de este tipo, ¿no? Para distintas temperaturas, pero en el que los dos mínimos son iguales para las dos fases. Entonces, este punto de aquí corresponde a G1 acá, este es G2, son iguales, por eso es coexistencia de fase. Si hubiéramos estado un poquito acá, en este punto, entonces habríamos encontrado que ese mínimo es menor. Si hubiéramos estado un poquito acá, habríamos encontrado lo contrario, que es este punto, ¿no? Este es este punto es este, y a lo largo de esta curva se cumple que los potenciales de Gibbs para cada una de las fases son el mismo. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, déjame escribir esta condición. ¿Dónde estorbo menos? Por acá. En la que G1 de T y P es igual que G2 de T. Muy bien. Y ahora nos vamos a mover sobre esta curva. Entonces nos vamos a mover por acá. En este punto, entonces ahora G2, tenemos T, pero es T más delta T. Y de P también aumentó, ¿no? Más delta P. Y esto tiene que ser igual a G1 de T más delta T, coma P más delta P. Y eso vamos a hacerlo acá abajo. Entonces requerimos que G de T más delta T, P más delta P, sea igual, G1 era, sea igual a G2 de T más delta T y P más delta P. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar en series de Taylor ambos lados, ¿no? Entonces cuando hacemos eso, obtenemos G1 de T, G1 de T nada más, y P, más, vamos a hacerlo a primer orden nada más, la parcial de G1 con respecto a T, a P constante, más la parcial de G1 con respecto a P, a T constante, y esto es igual, también desarrollamos de este lado, a G2 de T y P, más la parcial de G2 con respecto a T, más la parcial de G2 con respecto a P. Perdón, aquí me faltó por supuesto
dt más la parcial de G1 con respecto a P por dt, y esto es igual a G2 de IP más la parcial de G2 por dt respecto a T por dt más la parcial de G2 con respecto a P por dt. Pero ya sabíamos que G1 es igual a G2, entonces estas dos se van y nos queda que esta ecuación, ¿no? Ok, entonces ahora si reacomodamos esos términos, vamos a terminar, vamos a reagrupar los dos que tienen dp y los dos que tienen dt. Entonces vamos a tener que la parcial de G1 con respecto a P menos la parcial de G2 con respecto a P. Todo esto por dp es igual a menos la parcial de G1 con respecto a T menos la parcial de G2 con respecto a T por T. De modo que dp en dt es igual a menos la parcial de G1 con respecto a T menos la parcial de G2 con respecto a T entre la parcial de G1 con respecto a P menos la parcial de G2 con respecto a P. Pero recuerden que la parcial de G con respecto a P es B, como recordamos al principio. La parcial de G con respecto a T es menos S. Entonces, si sustituimos acá, esto es menos S. Este menos se va a ir con este menos que teníamos acá. Y esto nos va a quedar S1 menos S2 entre B1 menos B2. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por T entre N. Entonces nos va a quedar T por S1 menos S2 por 1 entre N entre T por B1 menos B2 por 1 entre N. Entonces,
Esto de aquí es exactamente la definición de calor específico, que, como habíamos visto, es una cantidad de calor por mol o por kilogramo. Pueden encontrarlo en sus dos formas. Entre la temperatura a la cual se lleva a cabo la transición por delta V, donde esta V es el volumen molar. Y esto es dP en dt de la curva de coexistencia. Entonces vean que estas cantidades no necesariamente estaban relacionadas de antemano, y cada una de ellas es una cantidad que puede medirse experimentalmente. Nosotros podemos medir, como en el caso que les puse del hielo, podemos medir cuál es el calor latente si conocemos la temperatura, bueno, y en general únicamente si sabemos cuánto calor metimos al sistema durante la transición de fase, si sabemos a qué temperatura se dio la transición de fase, y si conocemos el volumen molar de cada una de las fases, ¿no? Si conocemos el volumen molar del agua y el volumen molar del hielo, por ejemplo. Ahora, vean una cosa importante. Esta derivación la hicimos suponiendo que en la curva de coexistencia del diagrama de fases, este punto correspondía a T y P, y este punto de acá corresponde a T más delta T, y este punto de acá correspondía a P, y este de acá a P más delta P. Pero existen curvas de coexistencia, como es de hecho el caso del agua, cuando pasamos de la fase sólida a la fase líquida, en esta interfaz de acá. Entonces acá era sólido y acá era líquido, en el que tenemos la pendiente con el signo opuesto de lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, si tenemos un punto y otro punto de acá, o empezamos con un punto aquí y tenemos otro punto acá, de modo que este es T y P, este punto de acá es T y P, y este punto de acá sería T menos delta T y P más delta P. ¿Sí? La única diferencia es que delta T es negativo. Entonces, si ustedes repiten todo esto, nada más les va a salir acá un signo menos. Entonces eso hay que tenerlo presente cuando se hagan problemas que tengan que ver con la ecuación de Clapeyron. ¿Sí? ¿Qué forma tiene la curva de coexistencia? Y ahorita lo que vamos a hacer en el siguiente video es un ejemplo de la aplicación justamente de esta ecuación, porque vean que esto quiere decir lo siguiente: si yo conozco, como en el caso del agua, cuál es la presión y temperatura de un punto, es decir, a una temperatura dada, entonces vamos a pensar que conocemos
o sabemos que a una atmósfera la temperatura es 0 grados centígrados, ¿no? A la que se da la transición de fase. Y ahora tenemos otro punto por acá que es menos 2 grados centígrados. Si conocemos el calor latente, entonces podemos predecir cuál va a ser, dada esta dt, la delta presión, es decir, cuál va a ser la presión a la cual se lleva a cabo la transición de fase a menos 2 grados, utilizando estas cantidades, ¿no? Si conocemos el calor latente, si conocemos el cambio en el volumen molar, y si sabemos que estos son menos 2 grados, entonces podríamos saber, vean que en el caso del agua, a una menor temperatura vamos a necesitar más presión para que se lleve a cabo la transición de fase.